Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Concevisión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Concevisión TV en todas sus plataformas digitales y hoy día con un poquito más porque nos pidieron nuestros amigos de más al sur ahí a través del cable poder transmitir este programa. Encantado. Está abierto para que ustedes lo puedan difundir, distribuir. Estamos para eso. Estamos en Concepción y nuestra brillante invitada del día de hoy está en la capital. Concepción está con un temporal. Estamos con mucha agüita y Santiago también. Hoy día nos une el temporal, parece, está golpeando fuerte a nuestra zona, se prevén deslizamientos, está complicada la cosa. Pero donde está más complicada la cosa, sin lugar a dudas, es en el gobierno. El gobierno de Chile hoy día está realmente en un temporal con huracán y diríamos también que están con todos los nombres, huracán Cata, huracán Giorgio, pero estos huracanes que están dejando la escoba, porque la corrupción en Chile se refiere al mal uso público del poder político y económico por parte del Estado chileno y entidades privadas para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes. Si bien el índice de percepción de corrupción en Chile ha ido y ha sido en general bastante alto, considerándose el país latinoamericano con menor corrupción durante todo lo que va del siglo XXI, igualmente existen prácticas que pueden y han sido calificadas como corrupción política, estando normalmente relacionadas con acuerdos del sistema público y la empresa privada. Los casos de corrupción en Chile no suelen ser explícitos ni estar relacionados con el cohecho como en otros países, sino que suelen tomar formas más intrincadas. Entonces tenemos intelectuales como Francisco Antonio Encina, que dicen que desde su independencia Chile fue un ejemplo de probidad y honradez. Encina explica que han sido la envidia y las pasiones políticas las que han originado o abultado las acusaciones de corrupción a partir de 1891, inicio del parlamentarismo en Chile. Ojo, vayan poniendo atención, es importante documentarse, informarse. En 1891 se inicia el parlamentarismo en Chile y podrían ser los indicios de estas pasiones políticas que originan las acusaciones de corrupción, exagerando su importancia real. La mayoría de los historiadores disienten y advierten un efectivo aumento de la corrupción desde la época parlamentaria. Gonzalo Vial, por ejemplo, dice que la corrupción en el régimen parlamentario nace del nuevo régimen electoral, que dio un rol desproporcionado a los partidos políticos. Según Vial, durante los gobiernos radicales, varios miembros de ese partido aprovecharon su situación política para enriquecerse. Sin embargo, el historiador socialista Julio César Llobet dice que los valores de la austeridad, del sentido de la responsabilidad y la sobriedad que existieron en el siglo XIX y que fueron factores de desarrollo del país se desmoronaron en el siglo XX para dar paso a un desenfrenado ambiente de corrupción, mediocridad, compadrazgo, oportunismo y decadencia. Interesante preámbulo para hacer una presentación a una persona que necesitaba una presentación de esta naturaleza, pero por supuesto, si ella es doctora en ciencias políticas en el área política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con distinción, escúcheme, distinción máxima, doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica, magíster en ciencias políticas, magíster en ciencia política de la PUC, magíster en filosofía, periodista de la Universidad Firestae, directora de cátedra. O sea, estamos frente a una invitada que realmente hoy día corona el trabajo que hacemos humildemente desde Concevisión. Muchas gracias por estar con nosotros, Vanessa Kaiser. ¿Cómo estás, mi estimado tío Kelly? Contigo aprendí a darle importancia a la Agenda 2030, la ACNUR, todo como nos están desmantelando nuestro Estado-Nación.
tú fuiste el que terminó por convencerme que esto no era una conspiración, trayendo cada documento, analizando todo muy seriamente. Eres de las personas que sin duda más ha hecho cambios desde estas pequeñas plataformas en quienes estamos buscando la verdad. Wow, muchas gracias Vanessa por el concepto, pero sin lugar a duda que hoy día la tribuna que tiene Vanessa Kaiser es fundamental. Una, por lo que nosotros buscamos en la gente hoy día, y yo creo que todos los chilenos están buscando, que es la probidad, esto que necesitamos urgentemente limpiar esto que está sucediendo. Y para entrar en el tema y dejarle vamos a hablar, nos vamos a tratar de pasear por varios temas debido a la gran cantidad de gente que está sintonizando, que quiero agradecerle porque esto hace posible que podamos llegar a mucha más gente. Hoy día Chile está enfrentado, ya vamos a ir al tema de la censura, que para mí es importantísimo, pero quiero centrarme en lo que está pasando en este momento, porque acaba de estallar otro escándalo en el gobierno del señor Boric, en la región del Maule, la séptima región, donde aparecen 3 nuevos contratos millonarios involucrando también Seremi y gente de Revolución Democrática, esto se cae a pedazos. Cata Gate lo han denominado los expertos, porque aquí hay una organización ilícita, y me hago responsable de las palabras, donde yo creo que ya Giorgio Jackson debiera estar siendo detenido, siendo investigado. Yo no sé por qué en Chile las policías y las fiscalías no están actuando con la incautación de computadores, teléfonos celulares, porque estamos frente a una mafia, a una asociación ilícita de defraudación. Perdóneme la dureza, Vanessa, pero en vista de todos los antecedentes que tenemos nosotros, es impresentable lo que está sucediendo. Quiero preguntarle su opinión respecto a esto que estamos viviendo hoy día en Chile. Bueno, lo que las personas tienen que entender es que en general nunca los políticos se van presos por ningún tipo de chanchullo. Que cuando aquí se habla de que la derecha es la que defiende a los capitalistas malvados y perversos que solo buscan lucrar, eso es falso, porque en todos los negocios que se han ido destapando uno a uno, Penta, Corpesca, etcétera, en todo eso, Quimich, ¿no es cierto? Está todo el amplio espectro de los políticos involucrados, digamos, de peón a paje en todo lo que son los partidos tradicionales. El Partido Republicano no, porque el Partido Republicano espero que mantenga sus principios, confío en ellos, pero además, bueno, son personas que son más nuevas en política. Sin embargo, nosotros ya sabemos que PDG tuvo problemas también, etcétera. Entonces, siendo un partido nuevo, digamos, cosa que no ha pasado con republicanos. Entonces, ¿qué es lo que, si nos vamos fuera del bosque, ¿no? De la casa de la Catalina y que su pololo y que se embucharon casi 450 millones o 400 millones y que después esto se repite en una y otra parte? Hay dos lecciones importantes para quienes nos oyen a tener en consideración. Primero, el millón de personas que salió para el 18 de octubre a protestar, 1.800.000, bueno, más o menos. ¿Cansadas con qué? Con los abusos. Los abusos. ¿Qué es lo que lograron encubriendo con su presencia, que no lo sabían evidentemente, un movimiento revolucionario que puso a este gobierno en el poder? Lograron que la gente más corrupta, los que eran de la superioridad moral, pero claro, obviamente que de la boca para afuera, no nos olvidemos que Giorgio Jackson era donante para sí mismo, o sea, él decía que donaba parte de su sueldo, pero era para su partido, ¿no es cierto? Porque esta gente se mueve así. Entonces, lo que tenemos que entender es que la vía para resolver los problemas de abuso siempre es una vía institucional. Por supuesto que podemos hacer presión en la calle, por supuesto que la gente estaba cansada, pero no era estar cansado y decirle a los ancianitos que si no bailan no pasan, no era estar cansado y estar a favor del uso de la violencia para hacer los cambios, no era era estar cansado y haber exigido la aplicación de la ley. Si en Chile hay leyes, pero más que de sobra para detener el terrorismo en el sur de Chile, porque aquí les cuento a tus telepensantes que no existe la macrozona sur. Existe el sur de Chile, es de nuestro país. No es una macrozona por ahí perdida, es de nuestro país. Nosotros no somos un país plurinacional. Y ahí, cuando se habla de la ley antiterrorista, que hay que modificarla, porque esto y lo otro, no, si se aplicara, ya las cosas serían muy distintas. Entonces no hay voluntad política, nosotros lo sabemos, para frenar todos estos flagelos que nos están afectando. Entonces, lección número 1,
uno no puede pensar que destruyendo todo, validando la violencia, aplaudiendo a quienes maltratan a carabineros de Chile, aplaudiendo a los jueces que injustamente insisten e insisten en llevar a la prisión a quienes ponen orden público y eligiendo a personas que son, o sea, todo este gobierno fue durante mucho tiempo una bancada, yo le llamo procrimen. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda la legislación que podía pasarse, desde los fuegos artificiales, el robo de la madera, todo, ellos estaban en contra. Ellos han permitido y han sido la base del empoderamiento a través de ese tipo de actitudes legislativas. Y ahora piensan ustedes que llegó el presidente Boric, lo primero que hizo fue levantar las leyes, las querellas de seguridad interior del Estado en contra de la gente de la primera línea. Luego los indulta. Y así suma y sigue. Ahora la ley de usurpaciones con las indicaciones que daba en letra muerta. Fue una pelea tremenda con la ley Nain. Bueno, todas estas leyes frenan la corrupción, porque la corrupción no viene de cualquier parte. Es cierto que el Estado es una caja de dinero, es una caja negra, que muy difícilmente en este país ha rendido las cuentas de dónde terminan esos dineros. En eso estamos de acuerdo. Pero en paralelo con eso hay un proceso de deterioro institucional muy importante en el Poder Judicial. ¿Sabes cuántos presos tenemos por las 500.000 hectáreas quemadas en el sur de Chile? Cero. 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 Eso se llama corrupción. Porque aquí hay una cosa muy importante a tener a la vista. Nosotros los chilenos tenemos una súper mala memoria. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvida todo en realidad. Entonces, esto de los 400 millones que uno ahora hace gárgara, estos gallos se están muriendo la risa en la moneda. Espérate que tengamos algún problema con un volcán que está explotando, o que llueva demasiado, o les inventamos algo, un chupacabra, o les inventamos alguna cuestión, una cortina de humo, ¿ah? Listo, se les olvida, ya pusimos el foco en otra cosa. Entonces, que yo sepa, pero puedo estar equivocada, aquí hay 2 personas que se han ido a la cárcel, uno es político y el otro no era político, pero lo fue, digamos, en la medida en que participó del régimen militar como ministro. Francisco Javier Cuadra, que lo metieron a la cárcel por denunciar el consumo de drogas al interior del Congreso, y que fue algo absolutamente inaceptable todo ese juicio. Y el señor Orpiz, que fue el único de todo el grupo, de donde estaban todos los políticos presentes, de varios partidos políticos, que se fueron digamos, en este tipo de zonas grises, ¿no es cierto? Y Corpesca. legislaron una ley de pesca que fue considerada en el caso de Orpiz, digamos, motivo para que se fuera preso. Entonces, primero que todo, acá los incentivos, porque uno tiene incentivos en la vida, uno tiene premios y castigos, donde tú no castigas desde al presidente que que encubre, digamos, o que de alguna manera facilita el avance del narcoterrorismo, en la medida en que este gobierno no hace nada por detener la inmigración ilegal, lo poco que ha hecho tampoco es tanto, digamos, y ahora le quieren dar un perdonazo a mucha gente que entró ilegalmente, ¿no es cierto? Si uno no castiga todas estas cosas con el voto, no lo castiga con la crítica, y para eso estamos nosotros, por eso nos quieren silenciar, y no castiga creando conciencia, y no castiga con la ley y metiendo preso. Si en Chile, ¿quién que roba se va preso? Acá, además, esto no es solamente un problema político, también hay un sector empresarial que se colude y que viola las leyes y que les dan clases de ética. Por último, le dieran clases de ética conmigo, porque yo así me los tendría, lo pasaría mal, ¿me entendés? Pero imagínate lo que es para una persona pensar solamente en 400 millones de pesos. ¿Cuándo tú te ganas 400 millones de pesos? ¿Cuándo un chileno puede soñar con ganarse 400 millones de pesos? Y la otra que te la dejo rebotando para no largarme, que es algo que me tiene profundamente feliz de ver. Yo sabía, mi querido tío Kelly, de todas estas formas de a través de este tipo de instancias avanzar con el adoctrinamiento político, instancias culturales que te traen unas obras de teatro maravillosas, que te ayudan a la participación ciudadana, que no sé qué, que se financian y que por detrás, por mientras como lo hacía Teatro Mil, que por eso hice esa denuncia, promueven a la CAM, promueven el apruebo, promueven un grupo político, etcétera. Yo eso lo sabía. Tenemos a un Ministerio de Educación absolutamente capturado por la extrema izquierda hace mucho tiempo. Ministerio de las Culturas también, lo mismo. Son 2 ministerios con recursos multimillonarios para convencer a los chilenos de que seamos de izquierda. Tenemos el adoctrinamiento de los niños en los colegios y en las escuelas. Y tenemos todo el aparato estatal hoy día con más de 90.000 activistas políticos. Es un ejército de gente, 90.000 personas contra todo este gobierno. Es un ejército de gente
que hoy día va a trabajar a favor de ellos. Y así todos nosotros les decimos que no, y no nos logra convencer, y ahí está la gracia de por qué nos quieren atacar a canales como el tuyo, como el mío, Esfera Pública, a personas como Villegas, Tere Marinovich, etcétera, ¿no es cierto? Porque la gente se da cuenta en parte porque la gente es inteligente y en parte porque está bien informada. Sí, qué importante. Yo no te quiero interrumpir, Vanessa, porque considero que tú eres una persona que tiene una claridad para explicar las cosas y es lo que busca la gente. Los canales chiquititos como los nuestros, lo que empezamos a hacer es un despertar de la gente, pero en el sentido de la información, no un asunto antojadizo, no que yo quisiera decir, sabe que yo, no, todo lo contrario, siendo tremendamente proactivos y transversales, trayendo todo tipo de opinión para que la gente escuche y se contravenga, porque de repente la información sale conducida, como lo que pasó en el apruebo, donde nosotros descubrimos, por ejemplo, que el Colegio de Periodistas se coludió, porque esa es la palabra que hay que usar, en un seminario que hicieron aquí cerquita mío en Chillán, y donde resolvieron en cónclave de que ellos se iban a poner del lado de la aprobación de la vez pasada. Esa información no llega a la gente. ¿Y cómo llegó? Empezó a llegar a través de las redes sociales. Entonces hoy día se dan cuenta, porque yo decía en uno de mis programas, Vanessa, que si tuviéramos que sancionar, con esta, que voy a pedir que tú ojalá la expliques lo mejor posible, con esto que sale en el diario oficial el día martes 20 de junio, un par de días atrás, que es una aberración lo que está haciendo un presidente que decía ser democrático. Por eso yo digo que nosotros estamos en una dictadura, en una absoluta dictadura. El primero en ser sumariado, procesado, debiera ser él, porque él utilizó un fake news para engañar a la gente, sobre todo cuando él habla en mi gobierno, no habrán pitutos en mi gobierno. O sea, crean un colectivo de la gente con la mentira. O sea, él es el primero en utilizar los fake news. Entonces, ¿se nos viene complicado? Se nos viene complicado. ¿Quién nos puede salvar de esto? Exclusivamente la gente, que se desentienda de la ideología. Y aquí donde personas como tú, Vanessa, juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Y voy a usar una palabra muy chilena. Tú has dado prueba de blancura, en el sentido que tienes la capacidad de en un momento determinado, a ver, yo puedo tener una idea, puedo ser de un sector, pero no me vengan con cosas truchas. Aquí el que cayó, cayó, y eso le gusta a la gente. Entonces, estamos hoy día en víspera de una censura totalitaria venezolana, chavista, de una izquierda que va a controlar lo que va a saber la gente y lo que no va a saber. Es un peligro inminente porque ya estamos viendo, porque si estuviéramos ya con esa ley de medios que está encima, esto de Cata, de la diputada Catalina, no se habría No, sabido, habría pasado piola. Es importante acotar eso, ¿no? absolutamente, pero sí, lo que pasa, tío Kelly, es que lo que más cuesta es explicarle a la gente el valor de la libertad, porque la libertad se aprecia solamente cuando se la pierde. La gente no se da cuenta de que era libre hasta que de pronto ya no es libre y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, eso se llamaba libertad de expresión. Antes la teníamos y ahora no la tenemos. Mira, este documento que tú estás mostrando, que crea esta comisión de desinformación, ¿ya? Esta comisión la crea, digamos, el Ministerio de Ciencia, pero por decreto presidencial. Y es muy grave porque eso significa que no pasan por el Congreso, que no ha sido aprobada y que por lo tanto tenemos una serie de nuevo, hablando de corrupción, de actos ilegales detrás de este decreto. Y aquí te voy a decir cuáles son, porque le guste o no le guste a este gobierno, la Constitución de 2005 sigue vigente. Y es por esa Constitución que este gobierno hoy día está en la moneda, gracias a las reglas que están vigentes. Entonces, acá se está violando el artículo 7º de la Constitución vigente, inciso 2. Este establece que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes. El presidente no tiene
se está atribuyendo una autoridad, un derecho a crear algo que no tiene constitucionalmente. Él no puede decirnos a nosotros qué es lo que es información y desinformación, más allá de que además es la gente que más nos ha mentido. Educación de calidad y etcétera, etcétera, otra mentira más. Todas las mentiras de que el Chile votó engañado por fake news el plebiscito del mamarracho. O sea, los que más han tratado de desinformar a la gente son ellos, y aquí el presidente se atribuye un derecho que no tiene, que es a crear una instancia como esta en la cual se nos va a decir a nosotros qué es lo que es desinformación y qué es lo que no, pero específicamente, mi estimado tío Kelly, a las plataformas como las nuestras, no a los canales de televisión o a los periódicos establecidos, etcétera. ¿Será porque los periodistas en su gran mayoría son pro gobierno? También está violando el artículo 19, inciso 3, donde dice que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Y tú me vas a decir, bueno, pero aquí no hay un juicio del tipo de, como juicio. Claro que hay un juicio, porque se va a estar juzgando públicamente a través de un concepto de desinformación todo lo que a este gobierno no le gusta. Y lo dice José Miguel Vivanco, que es ni más ni menos que el presidente de Human Rights Watch. Él le dice a la Camila Vallejos que si ella tiene la pretensión de sacar, de avanzar una iniciativa como esta, entonces vamos a estar al borde del totalitarismo porque él gobierno va a decidir lo que es verdad y lo que es mentira, le ponen desinformación. No, ellos quieren decirte qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Después, el artículo 19, también, inciso 12, establece la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Un concepto de desinformación creado por unos técnicos académicos, y ya vimos cómo en la comisión de expertos eran todos súper técnicos y académicos, ¿ya? Te va a poner un concepto de censura previa a través de la desinformación y las categorías que ello implique. Y nosotros en el artículo 19, inciso 12, tenemos asegurada nuestra libertad de expresión, por eso es tan importante defender a como dé lugar esta constitución que nos rige, porque es nuestra única defensa frente al avance de un gobierno totalitario cuando se hace del poder y tiene ese proyecto, instalarnos una dictadura, que es ni más ni menos que lo que se iba a hacer con el Estado plurinacional y el mamarracho. Nosotros sabíamos que nunca más iba a poder haber alternancia real en el poder, o sea, se terminaba la democracia. Además, viola la ley 19.733, donde también se establece la libertad de omitir opinión, pero además sin censura previa. Esto se plantea que es un derecho fundamental de todas las personas. ¿Para qué te voy a decir de que en esa misma ley se establece que casos como injuria, calumnia, mal uso de la libertad de expresión van a ser contemplados por un tribunal ordinario? Es decir, esta comisión, en su espíritu, está reemplazando a los tribunales ordinarios en su función. Todo esto, por supuesto, que es absolutamente ilegal, pero yo les quiero contar algo porque como si no fuera, como si fuera poco, les voy a hacer un resumen aquí muy breve de cómo vamos con, porque estos avanzan como un pulpo. Ojalá no sea breve, Vanessa, ojalá sea muy explícito. Usted tiene todo el tiempo del mundo, estamos fascinados, estamos con una audiencia tremenda, así que tómese todo el tiempo porque además yo le tengo aquí una sorpresa. También este presidente es tan, realmente yo no sé, yo no encuentro calificación para no caer en una ordinariedad, pero el artículo 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Internacionales incluso lo dice, o sea, este tipo está violando no solamente nuestra constitución, sino que está violando tratados internacionales de las declaraciones de principio con respecto a la libertad de expresión. Estamos, si la gente no entiende, Vanessa, que estamos hoy día cayendo en un régimen totalitario, brutal, no sé de qué forma explicárselo, Vanessa. Por eso que quiero que se tome todo el tiempo del mundo. Es que yo, mira, tío Kelly, aquí además de esta comisión hay una serie de proyectos de ley que nos amordazan. Te los digo rápidamente. El proyecto de ley que limita el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en política está en trámite constitucional, fecha de ingreso 11 del 8 de 2020. Después tenemos otro que modifica el Código Penal para sancionar la difusión de noticias falsas o no fidedignas.
y este está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Después tenemos otro que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios para sancionar la elaboración y difusión de noticias falsas. Mira, y ese está en el 2022, el 1 de enero del 2022 fue ingresado a la Cámara. Luego tenemos otro más que modifica diversos cuerpos legales para regular y sancionar la difusión de noticias falsas, primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Mira, puedo seguir porque son 10 más y no les voy a dar la lata, creo que con eso les doy el botón de muestra del ataque que se está haciendo, porque justamente ellos están avanzando en el marco de esta agenda. Yo los dejo invitados a ver mi columna mañana en el canal de Esfera Pública, donde justamente está uno de los mandamases de la ONU hablando de los fake news, donde uno ve que el señor Alex Soros, que es ahora el que va a reemplazar a su papá en sus negocios, dice que su objetivo es sacar a la derecha de las redes. Eso lo dijo en el Wall Street Journal. Entonces, ¿y quién es ese señor Soros? Ay, mira, la conspiranoica. No, pero ese señor Soros ya se probó que le ponía plata a Revolución Democrática. Y eso usted lo puede googlear y le sale, creo que la noticia la trae Bio. Puede ser que me equivoque, pero yo ahí lo tengo en el comentario de mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están a sus anchas, ¿sí? Ellos están amparados y promovidos por un poder internacional que ha capturado todos. Más de 100 empresas en Chile han suscrito la Agenda 2030. Entonces ellos están cumpliendo con esos objetivos de desarrollo sostenible y parte de eso es destruir el aparato productivo del país y cambiar las democracias, porque ellos hablan de postdemocracias, eso no lo dicen directamente, pero si uno lee a Girardi está diciendo que ya las democracias así como las conocíamos, ya, porque en realidad los partidos no funcionan. Entonces, ellos nos están creando un mundo y se sienten muy, muy apoyados por todas estas instancias internacionales con mucha plata. Ahí tienes la ESI y todas estas otras cosas horrendas que están haciendo con los niños. Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo entiendo que ellos se están, como decíamos cuando chicos, riendo los peces de colores, porque nosotros nos enojamos, salimos a la calle, votamos en contra, esto, lo otro, e inmediatamente después llegan incluso congresistas de Ojo, lo que ojo, ojo con este señor, ¿ah? Este es Soros Jr. Este es el se, hijo de George Soros que toma el control ahora, toma el control absoluto, multimillonario del mundo, y dentro de sus objetivos, justamente como tú lo has dicho, el Wall Street Journal ya anunció de que dentro de sus objetivos, ojo con esto, está sacar a la derecha del mapa. Así más literal la traducción. Sacar a la derecha. O sea, y el mapa esto se viene con y de las todo. redes, sí, Y de de las las redes, redes, de las y de las plataformas, redes, etcétera. por supuesto. Porque los que estamos haciendo la lucha a pulso, peleando por las ideas de la libertad, somos personas como tú, como yo. No estamos en grandes puestos, no tenemos grandes cargos, no estamos en ONGs ni en organismos internacionales, nada. Entonces, yo entiendo cuando la gente se pregunta, pero ¿serán ineptos? ¿Por qué hacen todo tan mal? Bueno, porque su objetivo es destruir el orden institucional y los valores que están a la base de ese orden institucional. Por eso hacen esto con los niños, porque los quieren desquiciar, si al final a eso van. Y todo esto está muy bien amparado. Mira, yo aquí tengo un libro que lo estoy estudiando para mi curso que voy a dictar sobre la Agenda 2030, Juan Claudio Sanaúja. Y aquí están todos los documentos, todos, en este libro sobre de cuándo empezaron con esta cuestión de la ideología de género, cómo están todos los organismos internacionales detrás, cuánta plata se mueve, etcétera. Vanessa, es tan interesante lo que nos estás contando que yo quiero hacerte una pregunta directa. Tú estás manejando muy bien el tema de la Agenda 2030 y eres un referente para todos los que estamos siguiendo esto, seguir tus charlas porque realmente has enfocado muy bien lo que es realmente. Yo desde mi trinchera le he tratado de explicar a la gente que estamos frente a una guerra del bien y del mal, porque así la describo yo. ¿Por qué? Porque yo creo que esta Agenda 2030 es la nueva religión del Occidente, como tú también lo has manifestado. Me gustaría si pudiéramos explicarle un poquito por qué podría ser la nueva religión para el Occidente esta Agenda 2030. Bueno, ese es un tema al que yo llegué, o sea, yo dije, bueno, nueva religión, te imponen nuevas costumbres, nuevos modos de valorar. Por ejemplo, ahora yo mi valor no está asociado a que yo tenga 15 años de estudio y que me haya pelado las pestañas durante 10 horas diarias estudiando, sino que a mi condición genital y a mi identificación de género. Eso te desarma la meritocracia.
Eso destruye los mercados, eso destruye el incentivo de la gente para adquirir talentos y perfeccionarse. Esa es una de las puntas de lanza más potentes de la destrucción de la cultura cristiano-occidental, porque usted, mi estimado telepensante, sea creyente, agnóstico, ateo, si es todo lo mismo, si a usted le gusta que se respete a los niños, que no haya pedofilia, que no haya incesto, que cada quien tenga su espacio y pueda vivir su vida de manera de, en lo común, intercambiarnos sin agredirnos, etcétera. Entonces, que haya libertad para opinar, que podamos elegir a nuestros representantes, todo eso se acaba. Si a usted le gusta su país, esto promueve la destrucción del país. Se emancipa al ser humano de lo primero, que es su país, su nación. Con eso se queda sin derechos civiles. Cambian los derechos civiles por solamente derechos sociales. Ya no van a haber derechos civiles, es decir, derechos políticos donde yo puedo exigirle a la autoridad de turno que me responda porque yo lo puedo fiscalizar. Entonces, emancipado de tu país, sin derechos sociales, Hannah Arendt dice, bueno, o sea, sin derechos políticos, Hannah Arendt dice, bueno, te barren, porque ¿quién te defiende? ¿Qué carabinero? ¿Qué fuerza armada? ¿Qué te liquidan? Después te emancipan de tu sociedad, porque tú ya no formas parte de tu sociedad en la medida que primero te la destruyen con inmigración forzada por ellos mismos, con las crisis que ellos mismos provocan, ¿sí? Donde hay gente muy buena, pero también entre esa gente buena, obviamente, llega crimen organizado, etcétera, te destruyen el tejido social. Y esto lo hacen es profeso. Y además tú cuando sales a postular a cualquier cargo, cualquier cosa, va a depender de tu elección de vida personal, de cómo, de tu sexualidad. O sea, ¿desde cuándo eso ha tenido una relevancia en nuestro mundo cristiano occidental? Porque nosotros tenemos espacio, la esfera pública, la esfera social, la esfera privada, la esfera íntima. El totalitarismo es cuando la esfera pública, el poder político se mete en la esfera íntima. Y aquí ha llegado al punto de meterse con los genitales de los niños. A ese punto está llegando y en todas partes de Occidente. En China no Brillante. pasa esto. Tal Y cual. además te emancipa de tu familia con la autonomía progresiva. Tú ya no le haces caso a tus padres. ¿Y dónde te agarran? Justo en el momento en que es más difícil lidiar con un niño, con un joven. Porque cuando un niño tiene 5 años te hace caso, pero cuando un niño tiene 15 no. Y ahí es cuando se mete el juez. ¿Ah? Y le va a decir a tu hija de 15 que está suficientemente madura para tener sexo con un señor mayor que tú en la pieza al lado de tu propia casa y tú lo vas a tener que aceptar. Y finalmente te emancipan de tu identidad personal, de tu capacidad de forjar tu identidad. ¿Y quién es el gran emancipador? ¿Quién es el gran emancipador? Donde ya no hay ninguna responsabilidad, donde no hay distinciones del bien y del mal. ¿Ah? Se los dejo ahí, a los que entiendan algo de teología. El gran emancipador es Satanás. Así es. Y a mí no me van a decir Tal que la cual. promoción de la pedofilia, del incesto, que lo que se está haciendo con los niños en Talcahuano no es de una malignidad mayor. Eso a mí no me lo va a decir nadie. Hay gente que cree en Satanás. Usted crea o no crea, pero hay gente que sí lo cree. Y de lo que nos tenemos que hacer cargo es que gente que cree en eso tienen sus mandamientos. Uno de los mandamientos es pervierte a todo el que puedas pervertir. Ese es uno de sus mandamientos. Los criminales del Cabo Palma tenían un altar en su casa, un altar de la muerte a Satanás. Entonces, por eso es que el crimen está tan horroroso en cómo se comete, porque está al servicio de una religión. Ese es el problema. Entonces uno puede decir, no, pero Vanessa, te volviste loca. Es que lamentablemente me encantaría que no fuese cierto. Pero yo me puse a estudiar la relación de Marx con Satanás en un libro que se titula justamente Marx y Satán, en donde el padre, que es un padre protestante que estuvo preso 12 años en Rumania por el régimen de la Unión Soviética, recaba toda la información de todas las poesías de Marx, de las cartas con su hijo, con su señora, donde la señora le dice mi sumo sacerdote. Y sumos sacerdotes hay solamente en ese contexto. Entonces, la verdad es que cuando uno ve que el objetivo de Marx, y lo pone en su poesía, es la destrucción de la creación de Dios, y uno ve los resultados que la aplicación del marxismo ha tenido en los distintos países, perdón, pero 2 más 2 es 4. O sea, me encantaría decir, no, esto es producto de afieradas fantasías, pero 2 más 2 es 4. Impactante, impactante, pero es la verdad y hay que conocerlo así como está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Tú has hecho mención a lo que pasó en Talcahuano, aberrante, lo que pasó en Antofagasta. Lamentablemente las redes sociales, como estamos tan
están restringidas, cada vez más restringidas, no podemos mostrar sin morbosidad, Vanessa, pero la realidad en los países desarrollados de verdad, las cosas las muestran crudas, porque es la única forma que la gente entiende y vea la realidad de cómo funciona la maldad. Si la gente pudiera tener acceso a fotografías que a nosotros nos han hecho llegar de los últimos crímenes. Yo tuve acceso el otro día, Vanessa, a unas fotos porque me las mandan en confianza, que yo no las voy a mostrar porque a mí no me interesa tener likes con ese tipo de fotografía, mientras no cambie el switch de la mente humana, que sería importantísimo que la gente vea. ¿Por qué? Mira, un detalle, me enseñaba un forense, ¿por qué cuando la gente tiene importancia y hay influencias en tapar un delito, van cambiando los jueces? Porque al cambiar los jueces va bajando la impresión del primer juez que tiene la escena del crimen, que tiene que ver cómo quedó ese cuerpo, ya el otro juez ya no tiene esa visión, por lo tanto va bajando el impacto. Así se hacen este tipo de cosas, porque hoy día son verdaderos rituales y no se quiere decir, se está ocultando a la población de gente que está siendo matada a través de rituales, con desmembramiento, le están sacando miembros de su cuerpo, y eso está sucediendo. Yo estuve en Cerro Chuño con un miedo que yo te digo que eso no lo vuelvo a repetir nunca más, pero quise pasar y sentir por dónde estaba el sector donde pillaron los cuerpos de la gente que sicariaban, de la gente que secuestraban y que asesinaron y enterraron ahí. Y perdóname, después al ver la fotografía, las cosas, esos son rituales satánicos de frentón. Y me estoy atreviendo a hablar de esto ahora porque la gente tiene que entender que aquí estamos frente a algo gravísimo que se viene con esta agenda y con esta gente. Entonces, aquí va mi pregunta, Vanessa. ¿Qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a la gente que en Talcahuano reclamaron ya? En Antofagasta y no hay un remesón por lo que está pasando, donde hay un ministro que lo único que tiene en su mente es un adoctrinamiento ideológico y no hay una reacción potente, fuerte para defender esto que está sucediendo. ¿Por qué esta pasividad? ¿A qué se debe la pasividad, crees tú? Donde hay personas que están hoy día validando, como por ejemplo, políticos. Y aquí es fuerte lo que uno dice y se enojan con nosotros cuando lo decimos, pero ¿por qué hay parlamentarios que deberían defender la vida a ultranza? ¿Por qué hay parlamentarios que deberían defender la familia a ultranza? Se quedan callados y son cómplices y no ponen acusaciones constitucionales, como por ejemplo, es impresentable que el señor Rolando Jiménez, y me hago responsable, vaya a un Congreso Nacional que financiamos todos nosotros y se dé el lujo de decir y nombre como mentor de él el señor, se me fue el apellido, que experimenta con los niños, con los orgasmos de niños de 3 años, 4 años. Ah, Kinsey se llama, ¿no? Kinsey. Sí. O sea, él lo nombra, él dice que es como su referente. O sea, desde el momento que dice eso, debiera venir un ataque cerrado de la sociedad chilena y decirle, señor, usted es un degenerado, retírese de aquí. Porque una persona que pone como ejemplo yo no digo ni siquiera que es físico ni nada, si es un degenerado que utilizó a cientos de niños para someterlos a penetraciones, a masturbaciones, para buscar y decir que los niños tienen derechos sexuales porque sienten orgasmo, eso me parece, perdóname, ya el Parlamento se fue al carajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta en Chile para que la sociedad de una vez por todas diga basta, basta? Despertamos de esta trampa, despertamos de este mal sueño, despertamos de este engaño. Yo creo que las personas somos las que hacemos la diferencia, tío Kelly. Cuando uno ve el caso de España, por ejemplo, Santiago Abascal, que es el líder de Vox, no para de denunciar todo esto. Cada uno de los miembros de ese partido están escribiendo libros en contra de la ESI, haciendo programas en contra de la hipersexualización de los niños, denunciando el avance del globalismo, que es la toma de la extrema izquierda de los organismos internacionales, denunciando la venta al país a China y un largo etcétera. Nosotros tenemos algo de eso en republicanos, no todo lo que quisiéramos,
porque hay mucho miedo, y luego estamos nosotros. Y lo único que yo puedo acá decir es que si nos cierran los canales y nos ponen ley mordaza, estimados del gobierno, los próximos que vamos a estar en el Congreso vamos a ser nosotros. Porque la gente ya necesita oír realmente cuál es la verdad. Porque cuando ese señor dice 15, digamos, a ver, pongámoslo así, los experimentos que este depravado ser humano hacía era someter a los niños a 24 horas sin parar de estimulación genital. Los niños se volvían locos, chillaban, era una tortura. Y él eso lo identificaba con orgasmo. Esos son sus experimentos. ¿Mm? ¿Y quién lo sabe? Si es que es muy difícil saberlo todo, porque aquí hay que meterse en el ecologismo, porque además esta religión que es odia al prójimo como a ti mismo. Te das cuenta que el satanismo siempre es la inversión del cristianismo, por eso ponen la cruz, la ponen invertida. Claro. La túnica que usa el sumo sacerdote satánico se la da vuelta. El pentagrama lo invierten. Todo es la inversión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es uno de los mandamientos más importantes para el cristiano? Ama al prójimo como a ti mismo. A partir de la ecología, de este ecocentrismo, tú naces y te sientes culpable de haber nacido porque dejas una huella de carbono. Entonces tú te odias por haber nacido porque estás destruyendo el planeta y entonces odias también a los demás. Es la inversión del mandamiento, que es odia al prójimo como a ti mismo. Bueno, meterse en todo esto, mi querido tío Kelly, es súper difícil porque la gente, primero, mira los niveles de deuda que tiene la mayor parte de la clase media y baja en este país. A muchos no les alcanza ni siquiera para pagar los intereses. Están hasta el cuello. Y uno dice, ya, pues, pero destínale tiempo a irle a gritar al ministro. Viejo, tengo que parar la olla. Me endeudé porque compré un plasma y lo compré en 20 cuotas y ahora no tengo para pagar la cuota, así que me van a ir a embargar. Esa es una de las realidades más importantes que está afectando a nuestro país. Que nosotros no nos transformamos en una sociedad donde las personas encontraron el sentido de vida en el consumo. Y yo no tengo nada en contra del consumo, pero no puede ser el sentido de tu vida tener un plasma o tener un auto del año o de vivir en tal comuna o no sé qué. El sentido de la vida, si nada de eso te lo lleváis cuando te morís, nada. El sentido de la vida es un sentido espiritual, por último. Si es que uno es ateo, si no tengo ningún problema, yo no voy a dar ningún discurso religioso, digamos. Pero si uno es ateo agnóstico, el sentido de vida es el autoperfeccionamiento, es ser cada día mejor persona. No es transitar de ser hombre a mujer o viceversa. Es transitar de ser una persona más o menos hoy día a una mejor mañana, a una mejor pasado mañana. Ese es el sentido de vida para que no hablemos aquí como en términos tan religiosos. Y para las personas que somos cristianas, el sentido de vida está en nuestra voz interna, en nuestra conexión con Dios. Entonces uno no puede, si puede evitarlo, uno tiene que mantenerse libre y las deudas te esclavizan. Entonces es muy complicado porque las personas en Chile lo están pasando muy mal hace harto rato, pero además están situadas en un sentido de vida que no puede sino llevarnos a la corrupción, la destrucción de las instituciones, dennos todo por favor, que ya no podemos hacer nada, la imposibilidad de resistir, de luchar por las propias ideas, por lo que sabemos está bien. Y para reconectar a las personas a ese sentido del bien, tienen que haber voces que resuenen fuerte. Y hoy día faltan muchas de esas voces. Republicanos acaba de entrar. A José Antonio le hicieron una campaña del terror para las presidenciales. La etiqueta de la extrema derecha le da miedo a mucha gente. Por eso es que yo propongo que haya un partido a la derecha republicano, para que queden libres. Chile Vamos es globalista, absolutamente. Y lo hacen pensando que en un mundo del globalismo, donde los que deciden son organismos internacionales financiados por una plutocracia ubicada en Davos, piensan que vamos a ser más felices, pero si lo dijo Joaquín Lavín, dijo vamos a ser más pobres pero más felices. ¿Y cuál es el lema en la ONU? No tendrás nada pero serás feliz, ese es el gran reseteo, la destrucción de la propiedad privada, porque así te emancipan de tu mundo, donde tú no tienes nada que te pertenezca. De nuevo la emancipación. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que esencialmente acá está, que todavía el aguijón de la necesidad los lleva a sentirse en parte importante responsables de esas deudas porque han sido deudas contraídas quizás, no siempre, pero quizás muchas veces innecesariamente. Creo que si estuviésemos como estábamos en el 73 sería distinto, porque ahí sí la gente se levantó en contra de la ENU, que es la Educación Nacional Unificada,
que es lo mismo que se está haciendo ahora a través de la ideología de género y la ESI. Es otra versión, pero es exactamente lo mismo. Antes era para ideologizar, para transformar a todos los niños en comunistas. Ahora, además de comunistas, todos los niños tienen que ser incapaces de desarrollar una identidad propia y tienen que quedar expuestos a cualquier tipo de pedófilo, etcétera, porque no van a tener barreras para poderles, si tú normalizas esas cosas, ¿no es cierto?, en la sala de clases desde kinder cuando no tienes ninguna capacidad de resistir. Entonces, la gente empezó a despertar en contra de la ENU en el 73, en contra de la destrucción del país de parte del gobierno, de la UP, del MIR, de la violencia, del terrorismo, cuando había que hacer manifestaciones con las cacerolas vacías, po. Acá todavía las cacerolas no están vacías, porque ¿qué es lo que te devuelve el sentido de realidad perdido? Algo muy simple, el hambre. Así es, así es. Estamos conversando, amigos, un poco de todo. Empezamos con el tema de la corrupción, hemos estado con el tema de la censura que se nos viene, pero esto esconde algo potente detrás y Vanessa Kaiser es clarísima al respecto. Es hora de reaccionar. Nosotros tenemos que reaccionar porque nos están pasando por encima y nos están pasando por encima menos del 3%. Hoy día no representan a nadie. Los políticos son de cartón, así lo podríamos decir, pero tienen algo y eso es lo que yo estaba buscándome. ¿Qué tienen? Que tienen el poder de poder estar sobre la opinión de la gente. Cuando yo pregunto a las salas con muchos invitados, hoy día estamos con 2.600 personas en línea en las plataformas de Concevisión, que agradezco porque eso después se triplica y multiplica mucho, y que la idea es que llegue a mucha gente, y la mayoría de la gente me dice un 98% no quiere la ley ESI, un 99% rechaza absolutamente. ¿Y dónde están esas cifras reflejadas en las cosas que tienen que estar sucediendo hoy día en el país? Por eso que es importante escuchar, porque va a llegar un día, y me daría mucha pena, en que usted va a tener solamente la información que le va a entregar el gobierno. Y si usted no ha tenido la oportunidad de ir a China, ahí va a empezarnos a creer, ¿ah? A creer de que no va a tener red social, que no se va a poder comunicar y usted se va a empezar a sentir, decir, y la información se le va a canalizar, como la empezaron a implementar muchas municipalidades. Si esto viene muy estudiado, viene muy trabajado con aquellos alcaldes traicioneros y que usted votó por ellos. Y esos alcaldes firmaron a espaldas suyas acuerdos con la ONU y con ACNUR para traer los inmigrantes ilegales, porque aunque me cierren el canal, yo voy a seguir diciendo la verdad de frente. Aquí no hay refugiados, aquí hay inmigrantes ilegales y hay delincuentes que han traído al país para infiltrarlos en diferentes células en las poblaciones para crear estos movimientos y hacernos realmente vivir una Sodoma y Gomorra y vivir como si tuviéramos, no sé, en la época de Venezuela, en que el terror y el miedo hacían que instalen una nueva constitución y lograr sus objetivos. Yo creo que nosotros somos más inteligentes. Por eso quiero agradecer profundamente que Vanessa esté con nosotros porque estamos tratando de llegar a todos los segmentos para que usted entienda que esta es una situación y tiene que sacarse la ideología. La ideología para esto no sirve. Aquí usa el sentido común. Y el sentido común es lo que usted quiere para su familia. ¿Qué es lo que quiere para...? Yo tengo nietas. Yo no quiero que mis nietas no tengan la posibilidad de un país que yo tuve, que si yo me esforzaba y que yo sí trabajaba, yo obtenía mis cosas. Entonces, es tremendamente esto, Vanessa, lo que tú estás hablando, porque hoy día, a raíz de la corrupción, a raíz de toda esta deconstrucción que se ha hecho, estamos enfrentándonos incluso a la posibilidad de perder la visa waiver, porque es tema, para mí también es tema, porque esto te habla de que nosotros lo dijimos en un momento, las autoridades están protegiendo delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué negarse a entregar información si es necesario que Estados Unidos sepa que la persona que va viajando no tenga antecedentes delictuales? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué taparlo? ¿Hacer lo mismo que hizo Venezuela? ¿Ocultar información de los delincuentes que nos mandaron a Chile? Me gustaría tener tu opinión al respecto de lo que está pasando ahí en la Cámara Baja de Estados Unidos, que ha retirado los fondos para la visa waiver de Chile.
Lo que pasa es que la clave es la pregunta que estás haciendo tú. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan? Y la pregunta también es por qué Estados Unidos no se hace esa pregunta. Si tú tienes un gobierno que está amparando delincuentes y que te lo está exportando a tu país, ¿no sería lógico que hubiera algunas acciones de parte del país afectado? Además de quitarte la visa waiver. Pero si nos quitan la visa waiver y el problema queda en Chile. Entonces Estados Unidos hace mucho rato que está mirando para otro lado y que también está jugando un doble juego porque hoy día Estados Unidos no es el Estados Unidos de la época de la Guerra Fría, donde todos eran liberales en el buen sentido de la palabra, en el sentido clásico, republicanos en el fondo, ¿no? En el sentido clásico, no me refiero al político, sino que defensores de su república, de su constitución, de la libertad económica, etcétera. Hoy día tenemos a parte importante de Estados Unidos capturado por la misma extrema izquierda que nos está gobernando acá. Entonces, porque lo lógico sería que todo Chile le estuviese diciendo al presidente, ¿por qué usted no quiere dar los antecedentes? ¿Por qué usted indultó a gente criminal? ¿Por qué usted levantó las querellas de seguridad interior del Estado? ¿Por qué usted se fue a juntar con Palma Salamanca a Francia? ¿Por qué usted partió a la cárcel también en algún momento a sobarle el lomo a los criminales presos? ¿Por qué usted forma parte de una coalición en la que su compañero, que es el Partido Comunista, tuvo más de 300 correos de intercambio con la FARC en Colombia para entrenar a guerrilleros del sur de Chile en Colombia? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con los informes de inteligencia que para el 18 de octubre denunciaban la presencia de 600 agentes clandestinos bolivarianos, agentes, para hacer la revolución en el país? Entonces, si nosotros nos empezamos a gritarle, ¿por qué, señor? Porque claramente Estados Unidos tampoco lo va a hacer, los organismos internacionales tampoco lo van a hacer. Es decir, acá hay un problema con el crimen organizado que está aliado con sectores políticos, como pasa en Venezuela, que lo que tiene es una narcodictadura. Y lo que acá nosotros tenemos es una narcodictadura en ciernes, porque este gobierno está defendiendo, está amparando y está protegiendo a delincuentes. Y eso tiene un motivo. Eso no es porque, ay, es que me dan pena, porque ellos como son víctimas de la sociedad, eso no es verdad. Ay, es que yo no puedo creer que las personas se crean ese cuento. No es porque ellos crean en eso. Si la propuesta de usar a los vándalos para la revolución está en las palabras del mismo Boric hace unos años atrás en una conferencia que dio, dice, tenemos que usar a los vándalos porque ellos son los únicos que no tienen nada que perder. Está dentro de la estrategia de la revolución bolivariana chavista venezolana, donde se dice, el vándalo es el actor revolucionario por excelencia para desmantelar el capitalismo. Y está en un manifiesto de finales del 1800 también en Rusia. Desde siempre, los que son antidemocráticos pactan con quienes también están fuera del sistema para destruir el sistema. ¿Y qué es lo que evita que eso pase? Bueno, tribunales de justicia que funcionen, pues. Pero cuando tú tienes tribunales de justicia, activistas como el juez Muñoz y un largo etcétera, la señora Chong, Urrutia, entonces, y te empiezan a meter preso a la gente, y te neutralizan a los carabineros, y neutralizan a las Fuerzas Armadas, y ya nadie puede reaccionar, todos tienen miedo. ¿Qué significó eso de que nunca más del almirante, fíjate tú? ¿Qué significó eso? Si lo único que nos faltaba en medio de un proceso revolucionario donde nos están destruyendo el país, que la reserva moral más importante de Chile, su líder, venga y le haga la genuflexión a la extrema izquierda. Pero es que, sí, es que esto es de orates. Entonces somos nosotros los que tenemos que decir, y hasta ahora lo podíamos hacer y estábamos avanzando bien, y nos van a sacar esta comisión de la desinformación y van a decir que nosotros por tener esta conversación estamos desinformando. Yo quiero decir una cosa, creo que la solución es cristiana. Y lo digo bien honestamente, perdonen los que no les gusta mucho el cristianismo, pero creo que es cristiana y creo que es de la gente más cristiana. Es decir, que siente con mayor fuerza que la vida no es solamente lo que tenemos acá. ¿Y por qué lo digo? Y siempre lo he pensado así. Porque como el Agenda 2030 y el globalismo es una religión para destruir Occidente, que China está muy interesado que tenga éxito, por supuesto, Así es. entonces, porque esta es la Tercera Guerra Mundial, pero dada pues, de otro modo. ¿Tú sabes cuántos niños no nacieron, es decir, fueron abortados el año pasado según la OMS? ¿Cuántos niños fueron abortados? 72 millones de niños. Estamos hablando de 3 veces nuestro país fue abortado el año pasado. 72 millones de niños. Eso es guerra mundial. Y la mayor parte son occidentales.
China también tiene un problema de natalidad, pero lo ha ido resolviendo. La diferencia es que el niño chino, cuando se mete al TikTok, ¿qué es lo que ve en el TikTok? Ve puras cosas virtuosas que lo llaman a desarrollarse, a estudiar, a perfeccionarse. ¿Qué ve un joven de nosotros cuando se mete al TikTok? Te voy a contar una cosa. Uno de mis hijos me dice, ¿sabes qué, mamá? Me cansé tanto de que Instagram me llene de puras cuestiones morbosas y pornográficas que puse en mi Instagram, solo contenido para niños. Para que no me tiren más cuestiones así, porque te dejan, te revuelven todo el rato, no, la libido. ¿Tú sabes que le siguen saliendo cuestiones? Entonces, acá hay una guerra. Estamos dando una guerra. Y los que pueden reaccionar son los cristianos, que no tienen que pensar, no, mira, Dios va a intervenir a través de su Deus ex machina, su mano, y va a cambiar las cosas. Dios nos ayuda todo lo que puede, pero nosotros somos instrumentos de Dios. Y aquí sí voy a hablar como cristiana. Nosotros somos instrumentos de Dios y nosotros podemos, kairos, ¿no? Ser en ese momento la voluntad encarnada y que no mire tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque si no el ego se te va. Entonces, y esto uno lo hace por el bien, por el triunfo del bien. Acá en este mismo libro, fíjate tú, perdón que pequeña cita, No, se adelante, por quejan, favor, adelante. se quejan de que Latinoamérica no ha podido avanzar con la agenda progresista y el autor dice lo siguiente: es de notar que la CEPAL hizo una advertencia en las reuniones previas. No ha habido apoyo para el cambio hacia la legalidad del aborto de la comunidad religiosa en estos países como Brasil, Chile, etcétera. Y reconoció que sin ese apoyo sería difícil avanzar a pesar de los esfuerzos actuales en el cambio de legislación sobre el aborto y la implementación de toda la agenda. Es decir, acá lo que necesitamos, y yo lo digo con mucho cariño para todas las personas que nos identificamos como cristianos, tenemos que movernos nosotros, porque no se va a mover nadie. En Brasil, el único piedra de tope que han encontrado ha sido la bancada evangélica que está en el Congreso y que hace toda la diferencia. Entonces, Así acá es. es necesario, y además, dejémonos de tonteras. Ser cristiano es compartir un acervo común que nos permite distinguir claramente entre el bien y el mal, con todos nuestros defectos y nuestras pifias. Y somos agentes de libre arbitrio. Y eso es lo que nos une. Si no, ahora ya uno no se puede estar peleando con tonteras, eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que acá el tema es que mientras no se vea que esto es una religión, que yo a mis hijos les digo, si ustedes no hacen resistencia a esto, van a terminar teniendo hijos escondidos en las catacumbas, porque van a empezar a perseguir a la gente que tenga hijos en poco tiempo más, porque va a ser violencia de género, porque va a ser violento para otros que tú tengas hijos. Entonces, hay que tener ojo con esto, o sea, hay que verlo bien, porque la degradación de lo que estamos viendo en Occidente respecto de cada ser humano, respecto de sus ganas de morirse, su tánatos, el instinto de autodestrucción, esta cultura de la muerte denunciada por Juan Pablo II, cultura de la muerte a partir de la eutanasia, el aborto, la eugenesia y ahora el suicidio también. El suicidio va a ser promovido, tú ya como terapeuta no le vas a poder decir a un joven, tenés que asistirlo que es el suicidio. De eso se está hablando en Canadá, que son los que van más adelante con todo esto. Y según me contaba Pablo Muñoz Ese y es un Turrieta, temazo, Vanessa. Sabes tú que me mandaron un libro que yo lo estaba ya, viendo y de la inducción al suicidio. Qué terrible la deconstrucción total. Eh, eh, tenemos que despertar, Vanessa, es oye, impresionante. tío Kelly, y yo hablando con Pablo Turrieta, que tiene un canal muy bueno sobre todos estos temas, no sé si lo has visto, él habla desde Canadá, y tiene un canal como con 150.000 seguidores, se dedica 100% a los temas ESI, infancia, ideología de género, etcétera. Me contaba hace 2 semanas atrás que se acaba de descubrir que el financista del primer ministro canadiense que ha destruido ese país, del señor Trudeau, es el Partido Comunista Chino. ¿Qué tal? No me extraña para nada ya a esta altura. Qué tremendo Entonces eso. tú me preguntas, ¿por qué los chilenos no hacen nada? Bueno, porque cuando uno ve estos monstruos y no tiene fe, y ha perdido la fe y la conexión al espíritu, uno dice, ¿qué voy a poder hacer yo? Es que justamente de eso te quieren convencer, de que tú no vas a poder hacer nada. Pero mira, hemos hecho tanto que le dimos vuelta el plebiscito de salida, le dimos vuelta la elección de consejeros y ya ese es otro tema de cómo van a ir avanzando. Yo todavía no les pierdo tanto la fe, espero que el republicano pueda hacerlo bien en el sentido de sortear bien este zapato chino en el que están, pero les vamos a dar vuelta al plebiscito de salida y el punto es que de ahí no les podemos permitir que nos pasen el mamarracho 2.0, que es lo mismo que hoy día está prácticamente en la comisión de expertos, que entregó la comisión de expertos, vía cámara.
porque había reformas, nos pueden terminar imponiendo exactamente lo mismo que habíamos rechazado, ya 2 veces. Y ahí sí vamos a tener que salir todos a la calle. Esto es en contra y a la calle. En contra y a la calle, y unirnos de verdad, porque está la ley de medios, está la censura de Frentón. Tú hiciste una carta que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, una carta que mandaste al diario, que en un extracto de tu carta textual, porque es tuya, tú dices que te preocupa, por otra parte, que los creadores de la comisión sean políticos, que en el pasado reciente legitimaron la violencia para conseguir sus objetivos, entre los cuales sabemos está la refundación del país. En suma, los mismos que en el Congreso votaron en contra de legislar sobre la violencia política, ahora quieren establecer criterios de verdad y mentir, eufemísticamente llamado desinformación, para por una parte evitar que los resultados como el 4 de septiembre y del 7 de mayo se repitan, por otro impedir que los ciudadanos se enteren de su mala gestión. Es de esperar un repudio general, acciones legales de toda índole y que los medios tradicionales no se hagan cómplices de la puesta en marcha de esta comisión mordaza, pues tarde o temprano la censura tocará su puerta. Para que veas que te leo y te sigo, te felicito por esa carta al diario, Vanessa, porque yo creo que es una carta que deberíamos tener acceso todos los chilenos a tenerla, porque le das ahí. Es lo mismo que está pasando ahora. ¿Con qué autoridad moral estas personas podrían nombrar una comisión si hoy día está peleando el ministro Montes, que se le está acusando, Tomás de Rementería, del Partido Socialista, lo acusó públicamente de vincularlo con la expareja? Esto es una cosa de farándula, porque están desesperados, no hay autoridad moral, no tienen autoridad moral, porque estamos frente a un precipicio de corrupción brutal en este país. Entonces, si la gente no reacciona con lo que lo están haciendo con los niños, reaccionen con la plata, cómo se la están robando, porque se la están robando, nos quieren meter una reforma tributaria para seguir robando, y acaba lo que les acabo de decir, en la séptima región, en el Maule, acaba de destaparse, debe estar saliendo ahora, otro multimillonaria corrupción por asignaciones a las fundaciones a través de las seremías de esta misma gente. O sea, ¿qué más espera usted, señora, señor, si aquí nos metieron ya un golazo? Lo único que podemos hacer es cambiar el equipo y jugar de nuevo un partido con reglas. Mira, si lo más que busco, Vanessa, es probidad. Probidad, que haya gente. ¿Cómo no va a haber gente? Yo sé que hay. Entonces hay que apoyar a esa gente que tiene la capacidad de decir, oye, paremos esto, si esto no puede ser, el nivel de corrupción es espantoso. Y yo voy a seguir diciendo desde mi tribuna que el señor Giorgio Jackson debiese estar en este momento detenido y procesado, porque él es el principal artífice de esta corrupción, de esta cadena de corrupción a través de RD, las plata que llegaron de Soro. Acuérdate, aquí hay una cosa que los políticos sabían y se hicieron los Larry. Y hoy día estamos enfrentando esta decadencia brutal, que solamente creo yo, tú lo dijiste, en una guerra del bien y del mal, el combate hoy día ya es diferente. El combate es con una fe gigante. Yo tengo una fe tremenda, pero gigante, que Chile va a reaccionar, que Chile va a despertar. Y este 24, que es pasado mañana, yo creo que va a llegar mucha gente, a pesar del tiempo, deja de llover. Yo sé que va a dejar de llover el sábado en la mañana para que la gente a las 10 de la mañana pueda llegar ahí a La Moneda y, y nos abracemos, nos tomemos de las manos y hagamos algo potente, porque esto se tiene que terminar. Por eso que son importantísimas las personas valientes como tú, Vanessa, que estás dando una lucha, que es difícil, porque hoy día está la política metida encima y que es republicana, entonces son chuecos, porque aquí, eso tú tienes que estar enfrentando que eres hermana de Johannes o de Axel, entonces la familia, y tú estás dando una lucha fuerte. Te apoyo, te banco, te creo, me encanta lo que haces, Vanessa, y yo creo que si nos unimos en la verdad y no en los egos y en el salvar el país realmente y genuinamente, no importa quién lo haga, pero que lo hagamos todos, esto tiene salida. Y sé que tiene que salida, porque esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Yo no quiero ser del porcentaje de los corruptos que están mirando y están arreglando y están negociando hoy día
hay que hacer una acusación constitucional contra el presidente Boris right now. Sí, yo creo que además, mira, nosotros, un grupo de personas muy conscientes, armamos las coloradas. Hay que ponerse las coloradas ahora, de eso se trata. Y las coloradas es más bien como para ir pensando en cómo dar esta batalla cultural. Pero las coloradas tenía, que esto es una idea, que la dejamos planteada, que nos juntamos, hoy día somos muy poquitas personas, pero tenía esta idea que te quiero transmitir y que le quiero transmitir a todos los que nos están viendo para que sepan que cada uno de ellos puede hacer una diferencia. Algunos quizás no puedan viajar a Santiago, pero miren, yo les propongo una cosa. Dentro de lo que componía las coloradas era la rebelión del Copihue. ¿Y qué es lo que es la rebelión del Copihue? Son los padres y comités de padres que se identifican con un Copihue, que están en todas las escuelas, defendiendo a sus hijos de cualquier experimento que se quiera hacer con ellos. El Estado no tiene nada que meterse en los aspectos íntimos de la vida de una persona. La intimidad es de cada quien. Donde el Estado y la política se meten, estamos frente a un totalitarismo. Yo creo que hoy día lo que tiene que haber es una red a nivel nacional de padres que se unen. Yo sé que hay varios intentos, pero que no han terminado de cuajar en ponerse de acuerdo. Mira, nosotros somos de la escuela tanto, nosotros de la escuela tanto. ¿Cuántos son? 3, 5, ya, perfecto. Unámonos en una red, rebelión del Copihue, y en cada escuela donde vean algo así, se juntan los 5 padres. Acuérdense, primero van a ser 5, pero después van a ser 10, después 15, después 20. Y le hacen una protesta a la escuela durante una mañana. Y le gritan a los profesores que no se lo van a aceptar. Y hay muchos profesores que decidieron no seguir haciendo clases porque no quieren enseñar esto. Es decir, vamos a proteger también a los buenos profesores. Vamos a hacer un gran bien. Y yo creo que eso es algo que debiese de organizarse. Así como hay en cada curso un pequeño centro de padres, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo cómo se llamaba la figura específica. Debiera de haber un grupo de la rebelión del Copihue, los que van a fiscalizar que no destruyan la cabeza de los niños. Y si los acusan de que tú, que esto, que lo otro, es cosa que se vayan, que le digan a las personas, mira, yo para ponerme en el lugar de alguien que es drogadicto, de alguien que es musulmán, o de alguien que le gusta, no sé, ser astronauta, no necesito vivir la vida de esa persona. Yo puedo ser perfectamente respetuosa de diversos tipos de vida sin transformarme en esa persona. Eso es totalitario. ¿Sí? Entonces, si acá el derecho preferente es de los padres y en la Constitución actual es deber del Estado proteger ese derecho preferente. Acá nosotros tenemos que volver a legitimar nuestra Constitución actual y exigir sea respetada de cabo a rabo, y si hay alguna reforma que hacerle, es una reforma al sistema electoral y es una reforma, no al 5%, al sistema electoral. Necesitamos volver a una dinámica que permita a grupos importantes. Y es una reforma a los niveles de probidad, es decir, tienen que haber leyes draconianas para la gente que en el sector público se corrompa. Draconianas, 20 años de cárcel. 20 años de cárcel. Tocaste un peso, así lo hacen los chinos. ¿No nos gusta tanto imitar a los chinos? Bueno, imitémoslo en lo bueno, pues ellos también tienen cosas buenas, ¿no? Draconianas. Y tenemos que condenar de una vez y para siempre toda legitimación de la violencia política, con penas de cárcel también. Esas son las 3 reformas que yo le haría esencial. Ah, hay una 4ª reforma. Ningún tratado internacional tiene vigencia ni está por encima de las leyes nacionales que se legislan a nivel nacional. Y si algún tratado internacional orada la soberanía del país, tiene que ser plebiscitado a toda la nación. Esas son mis 4 reformas. Clarísima, 4 reformas. Vanessa, en el plano más personal, siempre yo toco un poco el lado humano porque me gusta mucho. ¿Te gustaría, hoy día muchas personas estaban diciendo, estaba leyendo un comentario que señora, a ver, señora María, ¿cómo se llama esta señora? María Angélica. Dice, lástima que eligieron un fin de semana. Señora María Angélica, no me gusta su comentario, señora María Angélica. Cuando tocan los niños, a los degenerados, a los depravados, no se fijan si es un fin de semana largo,
No se fijan si es una Navidad, si es una Pascua. A usted le destruyen su vida, le destruyen la vida a la familia, le destruyen la vida a esos niños. Póngase en el lugar de esos niños que no son nunca más como los otros niños que no han sido víctimas de esto. No, no tengamos como pretexto que es una fecha o que no es otra fecha. Qué pena, todo lo contrario, esto es de sacrificio. Yo voy a viajar de Concepción a Santiago porque quiero estar, abrazar, sentir el cariño que siento cuando voy a la capital, porque así pienso yo que nos tenemos que empezar a juntar. Mira, se me fue con lo que quería decirle a la Tú me ibas señora. a decir algo en lo personal, me dijiste En lo que personal hablas te de quería ella. preguntar, mucha gente diciendo qué bueno escuchar a una mujer porque hoy día la gente está ávida de líderes, ávida de decir, pero ¿de quién nos agarramos? ¿Ah? ¿De quién nos agarramos de verdad? Porque está todo tan trucho. Imagínate todo esto que está pasando hoy día con todas estas personas que las vimos a menos, a un año destruyendo un país, queriendo mear en un casco militar, eh, puta maraca, pero nunca paca. Y hoy día verlas instalados en el gobierno con una deconstrucción tremendo, sin valores, destruyendo nuestra educación, destruyendo todo, eh, la gente dice, por Dios, Rojas Vade, notarios muertos, los refichajes ilegítimos, que es un temazo, porque no deberían estar, estos señores deberían irse al tiro. Si tuviéramos la valentía y los pantalones, los chilenos, de decir basta, váyanse porque ustedes son ilegales, son inconstitucionales. Si tuviéramos 10 parlamentarios que de acuerdo a la constitución política del Estado hagan las cosas como tienen que hacerlas y se termine esto, se abriría, yo creo, la gente sí saldría porque ya estamos siendo representados. ¿Tú estarías dispuesta, Vanessa, a aceptar Mira, la carga de lo que significa iniciar, iniciar un proceso de recuperar Chile? yo siempre voy a estar dispuesta, pero donde pueda poner lo mejor de mí para avanzar en esa recuperación. La recuperación tiene, mire, muchas aristas y obviamente que no me va a poner a mí en un Ministerio de Justicia, porque yo no soy abogado. Tiene muchas otras como el tema de la seguridad. Yo tampoco sería una persona adecuada o idónea para diseñar un sistema de inteligencia que permita la persecución adecuada del crimen organizado en el país. Sin embargo, yo sí podría colaborar mucho en un proyecto de renacimiento de la educación, del desarrollo de los talentos de los niños, de la protección de los niños, porque ahí es donde yo tengo mis habilidades, ¿te das cuenta? O sea, a mí me parece que en esto es como pastelero tus pasteles. ¿M? Entonces, si a mí me llamaran el día de mañana y me dijeran, tú puedes participar y darnos tus ideas en cultura o en educación, por supuesto que yo estaría dispuesta a participar de un proyecto como ese. Ahora, estos proyectos nunca son solos, nunca son de personas solas. Y se requiere de mucho apoyo de los ciudadanos que, entre comillas, son como invisibles. Porque si los padres ya están organizados en la rebelión del Copihue a lo largo y ancho de nuestro país, entonces una ministra de Educación que habla el lenguaje de los padres, va a ser muy difícil que la puedan votar. Va a ser muy difícil que la puedan acusar. Yo te voy a contar una cosa, cuando me fui en contra de Teatro a Mil, porque Teatro a Mil, que también gana la plata a manos llenas, muchas veces sin concurso, adjudicándose la producción de todos los eventos culturales o de muchos eventos culturales en municipalidades, me han dicho que también a través de ministerios, etcétera. Bueno, yo me fui en contra porque Teatro Mil promovía un documental que decía CAM liberando una nación. Pero además porque Teatro Mil tenía mucha afinidad con el apruebo, con el mundo de la extrema izquierda, etcétera, y yo dije, no, pues, yo como concejal no puedo aprobar fondos para una entidad que juega en contra del votante de Las Condes. El votante de Las Condes no está de acuerdo con el apruebo y no está de acuerdo con el señor Boric. Bueno, la persecución fue muy intensa, pero tuve a mucha gente que escribió un correo a la municipalidad apoyando mi gestión. Y a ellos aprovecho de darles las gracias. Eso es lo que hace que a uno no lo puedan votar. Porque hay personas que quizás tengamos que destinar mucho tiempo y que tenemos cierta preparación para ello, para recuperar Chile. Pero si nos dejan solos, no podemos hacer nada. Esto es como, mira, Dan Scotto, que es un monje como del siglo XV, decía que el bien nunca tiene rostro, el mal sí. El mal es ego, tiene rostro.
El bien no tiene rostro, el bien lo hacemos todos sin rostro. Y se van sumando todas estas acciones buenas y van generando el cambio. No tiene rostro. Y eso es súper importante, porque cuando las personas que de buen corazón dicen, dónde encuentro un líder? Yo siempre les digo, sé tú tu propio líder. Y desde tu liderazgo, de lo que a ti te importa, de lo que tú quieres defender, júntate con otros líderes y avancen, porque esto solo no lo puede hacer nadie. Y es muy difícil entrar en esos campos sin pisar un palito, sin que te hagan un chanchullo, sin que de alguna manera se te salga una exclamación incorrecta y te funen de aquí a acá. Entonces, tenemos que aprender a apoyarnos entre nosotros. Si aquí cada uno de nosotros es un líder. Excelente, excelente, Vanessa. Una pregunta. El 17 de diciembre está cada vez más claro que el voto en contra se viene masivamente. Si está siendo una opción tan masiva, si está siendo una opción incluso en las encuestas que son manejadas y pagadas, financiadas por el Estado chileno, por el gobierno de Chile, como la CADEM, donde se le dieron más de 500 millones de pesos para subir en las encuestas del presidente, incluso en esas encuestas, la opción en contra está ya pasando los límites. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debería existir la opción de que las personas que van por el en contra tengan la posibilidad de tener una franja para publicitar los argumentos por qué se va en contra? ¿Sería legítimo de una democracia que el en contra tenga un espacio legal para expresar los motivos y los argumentos? Pero absolutamente, yo soy favorable a la libertad de expresión siempre. eh, y la libertad de expresión no implica que uno después no se haga cargo si es que metió las patas de las consecuencias de eso, sino que nadie te puede vetar antes de hablar, digamos. Y por supuesto que, pero el en contra ¿Sabes tiene que por qué ser te pregunto esto, Vanessa? Porque yo me siento muy humildemente representativo de las organizaciones civiles, más que las organizaciones gubernamentales y del establishment. No, civiles, civiles de la gente. Y esa gente yo necesito que tenga voz y voto, necesito que sea considerada. ¿Por qué tienen que considerar siempre a las figuras, a los artistas, a los actores? ¿Por qué no puede estar estas personas que están con nosotros a diario en el matinal, en diferentes partes? Esa gente que tenga la opción de salir en una franja. A eso me refiero yo, a las organizaciones civiles, que es por supuesto que sí, lo que realmente hacen Chile. absolutamente. Y no solamente eso, al, al tener voz las organizaciones civiles con caja de resonancia, la caja de resonancia que les da los medios masivos, van a terminar, el triunfo no va a ser solo electoral, sino que si los políticos de ahí nos quieren pasar su asquerosidad del Estado social y democrático de derecho, que era el primer artículo del mamarracho rechazado, y que es lo único que necesitan para destruir nuestro país a través de la Agenda 2030, el globalismo, bueno, y ahí sí que vamos a tener una masa aún más crítica, aún mayor, si es que salen las organizaciones civiles a explicar por qué en contra, que se les va a ir encima. Así que es muy, muy importante que tengan voz, porque dando esos argumentos, Estoy tomando una foto para tener de recuerdo porque 3.200 conectados en las plataformas de Concevisión, maravilloso. Estoy muy contento, no por mí, por usted, porque en un día lluvioso, en un día horrible en Concepción, llegó un sol al canal. Así que quiero agradecerte, Vanessa, la presencia en Concevisión con una audiencia maravillosa. Yo creo que estos programas hay que seguirlos repitiendo, seguirlos haciendo. Tengo muchas cosas en el tintero, pero yo sé que tú también tienes compromiso. Pero esto me preocupa ver esta gente que el Partido Comunista los tiene en la mira. Esto es peligroso, esto es peligroso. Quiero solidarizar porque tú estás dentro de esta lista, Vanessa, y quiero brindarte mi apoyo, mi cariño, mi afecto y mi bendición para que nunca te pase nada, no seas censurada, porque esto que estoy viendo, esto no lo quiero para mi país, Vanessa. así es pues mi querido tío Kelly, gracias. Yo comparto contigo ese espíritu que hay que tener fe. Y a la señora que decía que, bueno, quiero darle un mensaje, que
que era un fin de semana largo y que yo sé que hay mucha otra gente que está cansada, yo sé que mucha gente tiene miedo. Siempre digo que descanses en paz, te lo dicen el último día. Y tarde o temprano, cementerio metropolitano. Así que, que era una propaganda que había en la radio cuando mi papá era chico. Entonces mi papá siempre nos decía, o sea, si en algún momento vaya a estar muerto, vaya a descansar, compadre. Ahora haz lo que tienes que hacer. Haz que tu vida valga la pena. Dale un sentido. ¿Sabes por qué, mi querido tío Kelly? O cuál es la gran diferencia entre una mascota y un ser humano? Entre cualquier mascota, ¿ah? Puede ser un murciélago también. Yo digo, para hablar de la sopita, la diferencia es que nadie le escribiría un libro a la vida de su perro, porque su perro hace todos los días lo mismo, porque no tiene libre arbitrio, porque no es agente moral. Nosotros podemos decidir, podemos darle sentido a nuestra vida y podemos escribir después un libro con nuestras hazañas, así nos hayan costado sangre, sudor y lágrimas, porque para eso estamos vivos acá, para darle sentido a la vida. Y ese sentido es luchar por aquello en lo que nosotros creemos. Y cuando cada uno de nosotros hace eso, no necesita líderes. Cada uno es su propio líder y se junta con otros líderes. Y ahí es donde tenemos a la comunidad fuerte, la comunidad con poder político real y que no se corrompe y que va en pos del bien. Maravilloso. La dejo invitada para el sábado que nos juntemos ahí en La Moneda. Ojalá nos veamos. Ojalá nos veamos y hagamos en la Oye, tío transmisión. Kelly, ¿Ah? es que a mí me piden mucho que no vaya, pero yo voy a ir, pero esto entre nosotros y los 3.000 personas que nos ven, para que nadie más se entere, pero yo voy a ir de incógnita. Así que, sí, voy a sacarme la fotito igual para mandártela para que veas que voy, pero No, si yo la me voy a piden ver, a justa, mí no me venga a mentir, porque yo voy a estar ahí. Y yo la voy a sacar al aire y decir, aquí está Vanessa, cumplió, aquí está con nosotros, porque ojalá nos juntemos muchos para que empiece a haber este diálogo, esta conversación, nos reunamos, no sí, sé, pero a mí nos me piden tomamos que un no por un café, tema, o por un, pero sí, tenemos, por un no, tema no de nos podemos seguridad. quedar en las palabras, tenemos que ir a Sí, los por eso, hechos. hay que ir, hay que sumar fuerzas, pero hay que ser prudente. Prudencia, justicia y templanza, las tres virtudes cardinales de Platón. Así es que créame que a menos que pase algo que me lo impida, voy a ir, pero como me lo ha pedido todo el mundo, no puedo aparecer públicamente porque hoy día, como lo mostraste en esa fotito, uno es blanco y no hay que ser imprudente en la vida. Hay Vamos con que, fe, vamos con fuerza. vamos con Mira, yo fe. salgo, a Así mí me han es. amenazado, tengo 17 amenazas, Vanessa, 17. Ahí, bueno, una cumplieron, me hicieron pebre el auto en Hualpén, pero pebre, pero a mí, gracias a Dios, no me pasó nada porque fui rápido y arranqué. Bueno, son cosas que pasan. A todos nuestros invitados, a todos, sin distinción, siempre le decimos, tienen en la despedida un minuto de absoluta libre disposición, porque por algo el programa se llama Sin Censura y hacemos honor a eso. Absoluta disposición. Lo único que usted no puede hacer, Vanesita, es hacer una declaración de amor al tío Kelly, porque el tío Kelly está enamoradísimo de su mujer Betty y es lo único que no se le permite a usted. Lo demás libre disposición, un minuto. Ay, mi querido tío Kelly. Bueno, nada, darte las gracias por la invitación, alegrarme de que, como lo han expresado varias personas, les haya sido un aporte. No hay que descansar, no hay que bajar los brazos, hay que tener fe en el bien, en el triunfo del bien. Sé que las cosas se ven difíciles, pero hoy día hay mucha gente que está silenciada y que el día que se atreva a hablar, y para eso tenemos que haber otros que somos como la punta de lanza que les destapa ese miedo, los libera de ese miedo y que se organizan, hablan, discuten, ponen resistencia. Tenemos que hacer este trabajo, tenemos que hacerlo por nuestros hijos. El daño que hay en un niño, tú lo dijiste, que sufre lo que sufrieron esos niños talcahuanos es irreversible. Y aquí hay otro propósito que quiero dejarle bien claro a los padres para que lo entiendan. Díganme ustedes, mis estimados padres, ¿creen ustedes que un niño puede aprender matemáticas después de que ha sido estimulado sexualmente a través de preguntas raras o que lo han perturbado a través de esas prácticas asquerosas? ¿Ustedes creen que un niño puede ir al colegio y que la educación sexual integral entendida de esa manera no atenta directamente en contra de la capacidad de aprender matemáticas, castellano, concentrarse en un libro, ver a su compañera como su amiga, a su compañero como su amigo? ¿Se dan cuenta el daño que hay aquí? Esto es algo tan
tremendo. Este es un desmantelamiento psíquico. Ellos buscan que las nuevas generaciones sean esquizofrénicas, se lo digo así. Y está en el libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari. Usted puede tratar de leerlo, digo tratar porque ellos escriben para que uno se desquicie con lo que ellos escriben, por eso que hay que leerlo así como cruzado. Y ahí está, ellos promueven lo que dijo Irina Karamanos. En mi relación con Boric, ni él, nosotros somos género fluido. Es decir, a veces yo soy hombre, a veces soy mujer, a veces él es hombre, a veces él es mujer. Eso lo dijo Irina Karamanos, eso es totalmente desquiciado. Y lo dejo con la tarea, que no se la voy a arreglar yo porque es muy asqueroso traerlo al imaginario, porque tú dijiste, tío Kelly, que esto debiéramos de poderlo decir con las palabras que corresponden para que la gente entienda de lo que se trata, pero le dejo la responsabilidad a cada uno de ustedes de averiguar cómo se lleva a cabo una relación de intimidad entre una pareja biológicamente heterosexual, donde ella a veces asume el rol del hombre y viceversa, para que vea la depravación que está afectando a la clase política que nos gobierna. ¡Wow! ¡Qué tremendo término de programa! Muchas gracias, amigos, se pasaron, una audiencia maravillosa, nos instan a seguir en esto. Muchas gracias. Esta noche, sin censura, de Concevisión se vistió de gala con Vanessa Kaiser. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Delicatessen, panadería, pastelería, cafetería, mini market, el sabor de cada día desde el 2004. Visítanos en O'Higgins 1719, Tucapel 564, Camilo Enríquez 400, Queule 1446, Antalué. Delicatessen, el mejor sabor. Centro Comercial Vega Monumental, Avenida 21 de Mayo 3225, el centro comercial más grande del sur de Chile, patio mayorista y centro comercial. Ven a la Vega Monumental. Vidriería Parichevsky de Levi, Angol 556 en Concepción. Ventanas, puertas, shower door, estructuras de aluminio, PVC. Desarrollamos tu proyecto. Toda una trayectoria al servicio de la región y Chile. Parichevsky de Levi, confianza y seguridad. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento a pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Funeraria Renacer está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 1361 Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl.